Para comenzar, los autores plantean en el segundo capítulo Early Views on Employment and the Phillips Curve en su libro Full Employment Abandoned, la disyuntiva en la concepción del empleo como involuntario en la era keynesiana y la concepción del empleo como voluntario en el pre-keynesianismo y en el post-keynesianismo, cuando las políticas macroeconómicas se empezaron a fundamentar en la tasa natural de desempleo y el control de la inflación. Dicho lo anterior, se pretende responder: ¿cuáles fueron los debates que se desarrollaron desde el siglo XVIII alrededor de la relación entre precios y empleo, y cuáles fueron los aportes de estos en la creación de la curva de Phillips? La aproximación clásica al empleo define el desempleo como voluntario. Aquí, los hogares enfrentan la disyuntiva entre el ocio y el trabajo. De esta forma, cualquier cambio en las decisiones de los hogares tendrá afectación directa en el equilibrio del mercado laboral por medio de la oferta, y que por ley de Say será pasajera gracias a la adaptabilidad de la demanda. Antes de la curva de Phillips, varios autores clásicos escribieron sobre la relación entre el desempleo y la inflación. Principalmente el filósofo y economista David Hume propuso que un efecto expansivo de la oferta monetaria reduciría el desempleo, pero el exceso de demanda de mano de obra provocaría un incremento en los costes como los salarios y los precios. Por ende, lo mejor sería un aumento continuo de los precios para así lograr el nivel de desempleo deseado. Otro clásico, Henry Thornton, percibió que el crecimiento monetario podría estimular la actividad de la vida real, incluyendo el empleo. También argumentó que el intercambio entre la producción y la inflación, si se explotaba, sería relativamente pequeño, lo que significa una curva de Phillips empinada. Thomas Atwood coincidía con que los costes de desempleo a largo plazo serían más altos que los de la inflación. Tanto Thornton como Hume sostenían que una reducción del crecimiento del dinero volvería a sumir a la economía en una depresión, pero para Atwood eran los precios altos los que estimularían el empleo. Sin embargo, John Stuart Mill fue un gran opositor de las anteriores posiciones. A pesar de argumentar hipótesis inconsistentes, adoptó más típicamente el argumento de que la expansión monetaria era indeseable. La discusión en los años 80 sobre el origen de la curva de Phillips se remonta a que el modelo con su nombre en realidad fue propuesto décadas atrás por Irving Fisher. Sin embargo, los autores afirman que es difícil que el modelo de Fisher fuese precursor en los modelos que eventualmente fueron desarrollados bajo el paraguas de la curva de Phillips. Fisher afirmó con ideas similares a autores de décadas pasadas como Thornton que los trabajadores tendrían más puestos de trabajo pero salarios más bajos. Esto en virtud de aumentar los precios, el ingreso y los beneficios desde el panorama de una tasa natural de desempleo. Esto es porque, según sus palabras, los salarios monetarios aumentan más lentamente que los precios. Otros autores como Solow encontraron que, invirtiendo la causalidad de Fisher entre desempleo e inflación en sus trabajos estadísticos, se obtiene la curva de Phillips. La visión keynesiana sobre el desempleo inicialmente propone la definición de equilibrio en la economía como el punto de reposo de dos fuerzas contrarias. A la vez, Keynes diferencia el desempleo involuntario del friccional. El último se afirma que es el desempleo producido por los errores y la falta de información en el mercado de trabajo, mientras que el primero es la deficiencia en el volumen de empleo existente cuando se da un aumento tanto de la oferta agregada de mano de obra como el de la demanda agregada de la misma. Para Keynes, el mercado de trabajo no determina el nivel de empleo. La demanda de trabajo es determinada por el mercado de productos relacionada con la demanda de bienes finales, por lo que reducir los salarios no es la solución. En lugar, se debería aumentar la demanda de bienes. Por último, el paso de la Segunda Guerra Mundial deja como reflexión que con medidas fiscales y monetarias se puede mantener el pleno empleo, pero se genera el problema de trasladar la economía de guerra a tiempos de paz. Para solucionar esta falla en el sistema como lo presenta Keynes, se debe trasladar la atención de las características de las personas desempleadas a los niveles salariales vigentes. Así, durante los años 40 y 50, distintos econometristas buscaron dar bases empíricas a las ideas macro-keynesianas y su incidencia en las políticas gubernamentales. Entre estos se puede resaltar a Jan Tinbergen, el cual con su ecuación salarial pudo haber dado una primera versión de la curva de Phillips, desarrollando un modelo que estimaba el trade-off de la inflación de los salarios con el estado del mercado laboral. Asimismo, el trabajo de Lawrence Klein en la Coles Commission, en conjunto con Arthur Goldberg, dio las bases y modeló ideas como la causalidad del desequilibrio del mercado laboral, las variaciones del salario a través de la inflación retardada y demás. A pesar de que tanto Tinbergen como Klein estimaron curvas de Phillips, no tuvieron una base teórica fuerte para sus modelos, razón por la cual sus planteamientos se tomarían para desarrollar más adelante la verdadera curva de Phillips. Así, después de un largo proceso de indagación, es posible determinar que el auge del análisis macroeconómico en la perspectiva de desempleo e inflación logró ser representado de una manera gráfica oportuna por Phillips, quien determinó en 1954 la estructura teórica suficiente, sin excluir los aportes a la materia de Brown y otros autores, para explicar esta relación inversa entre la inflación y el desempleo de un país. Todo aquello se llevó a cabo en un periodo en el que la modelación teórica se volvió más relevante que nunca, y los avances tecnológicos permitieron tener regresiones mucho más exactas y mecanizadas. Al final, a pesar de las discusiones y contradicciones sobre el desempleo por parte de diferentes economistas, la idea predominante, a nombre de Phillips, se llevó el papel protagónico. Esto nos lleva a una pregunta final.
¿Es viable arriesgar la estabilidad monetaria de un país por asegurar el nivel de pleno empleo?